Viví en esa casa por más de 40 años, una modesta vivienda, de 2 recámaras en la calle Magnolias, en Villa de las Flores. El revestimiento pedía a gritos una mano de pintura, el tejado había sido parchado 2 veces, y la calefacción retumbaba en invierno, como mula terca. Pero era mía. Cada foto en la pared, cada muesca en el pasamanos, guardaba una historia. Creía que pasaría mis últimos días allí, en el ritmo tranquilo de una vida de viuda. Esa noche estaba sentada en la sala con un crucigrama a medio terminar sobre las piernas, cuando un leve olor a humo se coló en el aire. Al principio pensé que algún vecino quemaba hojas, pero el olor se volvió acre tan fuerte que me rasgó la garganta. Dejé el crucigrama y caminé con pasos torpes hacia la cocina. Al llegar al pasillo, una delgada cinta de humo gris ya serpenteaba desde el techo. Empujé la puerta del estudio y lo que vi me heló llamas lamiendo las cortinas, lenguas anaranjadas, corriendo más rápido de lo que mi mente podía procesar. El crepitar era ensordecedor. La madera protestaba, los recuerdos se disolvían en calor. Me quedé inmóvil un instante de más. Luego el instinto gritó más fuerte que el duelo. Tomé mi bolso de cuero del gancho junto a la puerta trasera, el que siempre tenía listo con cartera, llaves y un frasco de aspirinas, y tropecé hasta el patio, mientras el humo me perseguía. El aire nocturno era fresco, pero mis pulmones ardían. Los vecinos salieron a sus porches, sus voces subiendo en un coro frenético. Alguien gritó por los bomberos. Otro me llevó al borde de la banqueta y me cubrió con una cobija. Solo pude mirar mientras la línea del tejado brillaba roja contra el cielo. Las sirenas aullaron a lo lejos un consuelo extraño, que llegaba tarde, pero no tanto. Cuando los camiones llegaron, el agua siseó contra las llamas, pero el fuego ya era voraz. Lo quería todo. Entre la neblina vi el retrato de bodas de Mauricio y mío sobre la chimenea. En segundos se ennegreció, se curvó y desapareció. Un bombero joven me apartó con la cara manchada de hollín. «¿Señora, está herida?», negué con la cabeza. La garganta me ardía, las palmas me dolían, pero estaba de pie. «Viva». Él asintió y corrió de vuelta al infierno. Me hundí en la banqueta junto a la señora Vargas, mi vecina de 78 años. Me tomó la mano fuerte susurrando rezos que apenas oía entre el rugido. Quise decirle que estaba bien, pero las palabras se me atoraron en el pecho. Cuando las llamas al fin cedieron, no quedaba nada reconocible, solo un esqueleto de vigas sobresaliendo del humo como costillas rotas. El jefe, un hombre fornido con expresión cansada, se acercó. «Necesitaremos investigar más, señora Valenzuela», dijo bajito. «Por lo que vemos, el enchufe del estudio no parece la causa. Algo no cuadra». Parpadeé atónita. «¿No fue el cableado?». Bajó la voz. «Sabremos más pronto. Pero tenga en cuenta, puede que no haya sido un accidente». Sus palabras pesaron más que el humo. No un accidente. Mi hogar borrado en menos de 1 hora, y ahora una sombra de sospecha en las ruinas. Apreté el bolso, lo único que me quedaba. Dentro estaban mi cartera, una libreta de cheques y un puñado de recuerdos que sobrevivieron solo porque los llevaba en la mano. Todo lo demás, las cartas de Mauricio, el edredón, que cosió mi madre, la pared marcada con las alturas de Solana, en su infancia, reducido a cenizas. Los camiones se fueron al alba dejando charcos que reflejaban los escombros chamuscados. Los vecinos volvieron a sus camas. Me quedé en la banqueta vacía viendo el humo deslizarse al cielo pálido de la mañana. Cuando la señora Vargas tocó mi hombro ofreciéndome su sofá para la noche, asentí. Mis piernas me llevaron mecánicamente a su casa, pero mi mente se quedó en la calle Magnolias. Sentía como si hubiera salido de mi vida y la hubiera dejado ardiendo atrás. Y en lo más hondo, una nueva pregunta empezó a quemar más que las llamas. Si no fue un accidente, ¿quién quería mi vida en cenizas? El amanecer llegó gris sobre Villa de las Flores, posándose en el esqueleto ennegrecido que antes fue mi hogar.
Me quedé parada al otro lado de la calle, envuelta en una cobija de la Cruz Roja, con los bordes húmedos de rocío. Los bomberos se habían ido dejando un silencio roto, solo por el siseo ocasional de la madera enfriándose. 40 años de vida se habían reducido a un montón frágil de cenizas y humo. Los vecinos se juntaron cerca ofreciendo condolencias torpes. Alguien puso una taza de café aguado en mi mano. La sostuve sin beber, mirando el cascarón de mi casa como si mirarla fijamente pudiera devolverlas a la vida. La señora Vargas, con el cabello plateado, envuelto en un pañuelo, mantuvo su mano firme y, en mi brazo, «Te quedas conmigo esta noche», dijo suave. Mi sofá-cama es pequeño pero calentito. Asentí agradecida por su bondad, aunque el pecho se me apretó. La idea de dormir bajo el tejado de alguien más, incluso el suyo, me hacía sentir como invitada en mi propia desgracia. Pero ¿qué otra opción tenía los voluntarios de la Cruz Roja? Me dieron un paquete de papeles vales para ropa y un folleto sobre albergues. Los metí en mi bolso, aunque las palabras se me nublaban en la página. Nada parecía real. El aire aún cargaba el olor a ceniza mojada y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mauricio en el retrato devorado por las llamas. A media mañana la gente se dispersó. Volvieron a sus rutinas cortando césped, arrancando coches para el trabajo, mientras yo me quedé fija en la banqueta. Mi casa, mi refugio, era ahora una advertencia hueca contra la permanencia. Pensé en la mesa de la cocina donde Solana coloreaba fuera de las líneas, la pared del pasillo aún marcada con sus medidas de crecimiento, la recámara que Mauricio y yo compartimos en salud y enfermedad. Todo ido. Cuando la señora Vargas me guió a su puerta, me moví como en sueño. Su departamento era ordenado, lleno de cobijas tejidas y la risa de sus nietos de visita. Me ofrecieron sonrisas y preguntas susurradas, que ella calló rápido. Dejé mi bolso junto al sofá, sentándome en cojines extraños. Los juguetes de los niños esparcidos en el suelo, sus voces rebotando en las paredes, deberían haberme consolado, pero en cambio me sentí intrusa. Su alegría me recordaba demasiado lo que ya no tenía. El sofá se hundía en el centro. La cobija olía a lavanda. Y aunque el gesto era generoso, sabía que no podía quedarme más de 1 o 2 noches. Esa noche, tras acostar a los niños, la señora Vargas me trajo té. «¿Vas a reconstruir?», dijo suave, como si la esperanza pudiera hervirse con manzanilla. Siempre ha sido fuerte. Intenté creerle, pero la palabra reconstruir sonaba vacía. A los 70, con ahorros justos y un seguro básico, reconstruir parecía más fantasía que plan. Tomé el té dejando que el vapor empañara mis lentes, agradecida por su esfuerzo, aunque no por la promesa. El sueño llegó a pedazo roto por el eco imaginario de las llamas. Desperté con sombras en el techo, el corazón acelerado, hasta darme cuenta de que estaba a salvo en el sofá. Segura, pero no en casa. La verdad pesaba. No importaba lo amable que fuera la señora Vargas, no pertenecía ahí. Necesitaba un lugar para recomponerme, un lugar con al menos un hilo de familia. Cuando el amanecer pintó el cielo de azul pálido, doblé la cobija prestada con cuidado al pie del sofá. Mi cuerpo dolía de cansancio, pero mi mente estaba decidida. Solo había un lugar donde intentar, una puerta que esperaba aún se me abriera. Tomé mi bolso, ajusté la correa en el hombro y me preparé para ir a Lomas del Sol, donde vivía Solana. La mañana que salí del departamento de la señora Vargas, el cielo estaba afilado con la luz del otoño. Le agradecí la cobija y su paciencia, aunque ella insistió en que me quedara más. La gratitud se mezcló con culpa en mi pecho. Ya me había dado más de lo que debía. Necesitaba pararme en mis propios pies aunque temblaran. Tomé un camión al centro, a la biblioteca pública, uno de los pocos lugares que aún se sentían familiares. Desde un teléfono público en un rincón, marqué el número de Solana. Mis manos temblaban tanto que casi marqué mal. Bueno, su voz era cortante, como si hubiera contestado en medio de algo importante. «Solana, soy yo». Un silencio. «Mamá, sí, cariño. Necesito ayuda. La casa
Hubo un incendio. Se perdió todo. No sé a dónde más ir. El silencio se alargó tanto que oí el zumbido de la línea. Al fin dijo Ben, una palabra fría y plana como si diera permiso en lugar de consuelo. Aún así fue suficiente. Susurré un gracias y colgué antes de que mi voz traicionara las lágrimas que amenazaban. El camión a Lomas del Sol serpenteó por campos centros comerciales y poco a poco, calles que brillaban con nueva riqueza. Lomas del Sol era todo simetría, ilustre céspedes recortados, porches decorados para la temporada, entradas con autos relucientes. Cada casa parecía lista para una sesión de fotos de revista. Bajé del camión aferrando mi bolso, sintiéndome como mancha en medio de tanto orden. Mis zapatos estaban gastados. Mi abrigo llevaba el leve olor a humo que ningún jabón quitaba. Caminé despacio por el bulevar hasta la dirección de Solana, una casa colonial con persianas blancas, un camino de ladrillo y parterres aún vivos pese al aire fresco. El corazón me latía fuerte al subir los escalones. Recordé a Solana de niña descalza en nuestra vieja puerta preguntando por estrellas y ángeles. Una vez se aferró a mi mano tan fuerte que pensé que nunca soltaría. Ese recuerdo me dio fuerza para tocar el timbre. El eco resonó adentro. A través del cristal vi movimiento la figura de Solana acercándose. Abrió la puerta enmarcada por madera pulida y una araña brillante. Mamá dijo. Su rostro estaba compuesto el cabello oscuro, recogido la blusa impecable. Solo sus ojos traicionaban algo más filoso, irritación, tal vez miedo. Solana, suspiré. Gracias por dejarme venir. Solo hasta que arregle las cosas. Se hizo a un lado mecánicamente. Pasa. Crucé el umbral de repente consciente del aroma limpio a cera de limón, el orden perfecto del mobiliario. Mi bolso se sentía raído en mi mano. Una voz de hombre llegó desde el fondo. ¿Quién está en la puerta? Solana gritó. Es mi madre. Luego a mí Germán está aquí. Se mudó hace unos meses. Asentí, aunque el estómago se me anudó. Lo había conocido una vez en una cena navideña, donde habló más con su celular que conmigo. Desde la sala apareció Germán. Llevaba una camisa ajustada, mangas remangadas, con precisión sonrisa ensayada. Señora Valenzuela, dijo extendiendo la mano. Qué pena lo de su casa. Terrible. Le di la mano, su agarre firme pero impersonal. Solana señaló un asiento en la sala. Siéntate. Hablaremos de los arreglos. ¿Arreglos? La palabra cortó más que el humo. Me senté en un sofá blanco, apenas en el borde para no dejar marcas. Mi hija se sentó frente a mí, Germán a su lado, sus rodillas juntas. Me sentía como en una reunión, no como en un hogar familiar. Junté las manos en el regazo e intenté reunir valor. Por ahora estaba aquí. Por ahora había un tejado. Me dije que eso debía bastar. Pero el frío en la voz de Solana se quedó y sentí que mi bienvenida podía ser más frágil que la casa que había perdido. Me senté en el sofá blanco, mi bolso contra las rodillas, mientras Solana y Germán cruzaban miradas por encima de mi cabeza. El silencio se alargó tanto que me sentí intrusa en una sala de juntas, no una invitada en la casa de mi hija. Germán carraspeó primero. Lamentamos mucho por lo que has pasado, señora Valenzuela. Un incendio es devastador. Nadie debería enfrentarlo. Su voz tenía el tono de quien lee un guión de comerciales de seguros. Sí, repitió Solana, aunque sus ojos se desviaron al tapete impecable donde descansaban mis zapatos. Es horrible. De verdad. Apreté las manos más fuerte. Solo necesito un poco de tiempo, hasta que el seguro resuelva. No estorbaré. Los dedos de Solana se movieron en su regazo. Alisó su blusa, luego miró a Germán como pidiendo permiso para enhablar. Él asintió apenas. Mamá empezó. Esta es nuestra primera casa juntos. Germán y yo hemos trabajado tanto. Necesitamos privacidad para construir nuestra vida. Sus palabras dolieron más que las llamas. No los molestaría. ¿Puedo cocinar, ayudar a limpiar? Sería callada. No se trata de tareas, dijo Germán suave.
Es cuestión de límites. Valoramos nuestro espacio. Parpadeé intentando asimilar la distancia en sus voces. Esta era mi hija, la bebita que mecía en noches de cólico, la niña, cuyas rodillas raspadas vendé la joven, a la que aplaudí en su graduación. Ahora estaba frente a mí con las manos cruzadas, hablando como si fuera una extraña pidiendo una renta. Solo una semana supliqué. Lo perdí todo. La mandíbula de Solana se tensó. Mamá, no es sano para nadie si te quedas. Estarás mejor en un lugar que te dé independencia. Independencia. A los 70, con nada más que un bolso y humo, aún en el cabello la palabra sonaba a burla. «Puedo darte algo de dinero para un hotel», ofreció Germán sacando su cartera. «Solo para que empieces». Miré los billetes impecables que sacó. Unos 1000 pesos. Esa era su solución, no una cama bajo su tejado. No la dignidad de un cuarto en su hogar, sino un exilio temporal comprado con efectivo. El nudo en mi pecho se volvió filoso. «¿Prefieren pagarme para que me vaya antes que dejarme quedar? No lo pongas así», espetó Solana. Su voz tensa con algo más que incomodidad rompió la calma que había intentado mantener. «Esta es nuestra casa, nuestro santuario. Lo merecemos». Sus palabras resonaron en la sala pulida. Las cortinas temblaron levemente con la brisa de la ventana abierta, llevando su voz afuera. Los vecinos paseando por la banqueta frenaron sus pasos. Los vi mirar hacia la puerta, sus ojos curiosos posándose en mí, rígida de humillación. Solana se levantó de golpe con los puños apretados a los lados. «Fuera», dijo la voz quebrándose. Luego más alto, más filosa. «Fuera». Las palabras me cortaron cada sílaba cargada de finalidad. Me levanté despacio aferrando mi bolso como armadura. Las rodillas me dolían, pero el orgullo me mantuvo erguida mientras pasaba junto a ella, junto a la expresión cuidadosamente neutra de Germán, y salí al porche. El aire otoñal me golpeó la cara fresco e implacable. Los vecinos fingían no mirar mientras bajaba el camino de ladrillo, pero sentía sus ojos siguiéndome. Tras de mí, la puerta se cerró con un clic suave y decisivo. Llegué a la banqueta y seguí caminando, mis pies alejándome de la casa, que debió ser un refugio. Caminé hasta que las piernas me dolieron cada paso, alejándome de la casa de Solana y los ojos de sus vecinos. Mi bolso pesaba en el hombro, aunque dentro llevaba poco más que una cartera, una libreta de cheques y un frasco de aspirinas. El orgullo era más pesado que todo eso y me aplastaba con cada cuadra. En la parada de camión conté los billetes arrugados en mi cartera, suficiente para el pasaje al borde de la ciudad donde la carretera cortaba campos y gasolineras, donde nadie me reconocería. El camión traqueteó pasando los céspedes impecables de Lomas del Sol, luego por calles llenas de bodegas y moteles cansados con letreros de neón, parpadeando como estrellas moribundas. Bajé cerca de una tiendita y caminé al motel más cercano, un edificio bajo con pintura descascarada y un letrero que decía «Posada del Lago», aunque no había lago a la vista. El recepcionista, tras la ventanilla de plexiglas, no levantó la vista de su celular mientras deslizaba el dinero. La llave que me dio estaba unida a un llavero de plástico roto. La habitación 12 olía a mojo y algo agrio que ningún aromatizante podía ocultar. El tapete estaba manchado, las cortinas raídas. Dejé mi bolso en la colcha hundida y me senté a su lado respirando superficial. Por primera vez en 2 días estaba sola, sin la simpatía vigilante de los vecinos, ni el juicio frío de mi hija. Sola y a la deriva. Me quité los zapatos y froté mis pies adoloridos mirando el papel tapiz desvaído. El silencio era denso, roto solo por el zumbido del letrero de neón afuera. Apreté el bolso contra el pecho. Era todo lo que me quedaba, mi cuerda de salvamento, mi último lazo con el mundo que se había quemado. El hambre me roía, pero no pude cruzar el estacionamiento al comedor grasiento. Mastiqué 2 galletas que guardé del paquete de la Cruz Roja y las pasé con agua del lavabo manchado de óxido. No era suficiente, pero calmó mi estómago por esa noche. Me acosté vestida en la cama.
Los resortes me pinchaban la espalda y la cobija olía leve a humo, aunque sabía que era mi imaginación. Cerré los ojos, pero el sueño me esquivó. Cada vez que me adormilaba despertaba sobresaltada, segura de escuchar el rugido del fuego otra vez, el crujir de la madera colapsando. El pecho se me apretó, la garganta me ardía como si el humo aún estuviera dentro. Pasada la medianoche, una pareja discutió en la habitación de al lado. Sus voces subían y bajaban, las palabras borrosas por las paredes delgadas. Me acurruqué más fuerte alrededor de mi bolso, el sonido recordándome lo vulnerable que era. A los 70 no había armadura más que la dignidad, y la mía ya estaba deshilachada. Cuando el amanecer se coló por las cortinas delgadas, me senté con un quejido. Mi cartera estaba más ligera de lo que quería admitir. Si lo estiraba, podía pagar, tal vez, 3 noches más en este lugar. Después no sabía. Abrí el bolso revisando los pocos objetos que sobrevivieron al fuego. Un lápiz labial gastado hasta el fondo. Un rosario enredado en pañuelos. Y metido en el bolsillo lateral, algo que no veía en décadas. Una tarjeta de presentación amarillenta por el tiempo, la tinta desvaída pero aún legible. Raúl Delgado. El aliento se me atoró. Los recuerdos se agitaron, filosos y tiernos a la vez, cabello oscuro cayendo en la frente, una risa que me llevó por veranos enteros, promesas susurradas bajo las estrellas. Sostuve la tarjeta entre dedos temblorosos, el papel tan frágil que podía deshacerse. Aún así, había sobrevivido. Y yo también. Giré la tarjeta en las manos, los bordes raídos, la letra desvaída a un gris suave. No había pensado en ella en años, pero mis dedos recordaban su forma, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. En el reverso, con la letra cursiva de una mujer mucho más joven, estaban las palabras que escribí a los 25. No me olvides nunca. La caligrafía me sorprendió. Era mía, pero pertenecía a alguien más. Una mujer de manos suaves, ojos brillantes y la fe imprudente de la juventud. Tracé las letras despacio, la yema del dedo atrapándose en los surcos de la tinta. ¿Cuánto tiempo había estado escondida en mi bolso, llevada a través de décadas de listas de compras y citas médicas? La enfermedad de Mauricio, la infancia de Solana Raúl Delgado. El nombre solo trajo una marea de recuerdos. Él tenía 26, con cabello oscuro como piedra de río y ojos del color del ámbar al sol. Nos conocimos en un picnic de la parroquia, donde pidió prestada mi pluma y se burló de mi costumbre de crucigramas. Para el fin de ese verano, había llenado mis noches de risas mi cabeza de sueños demasiado grandes para Villa de las Flores. Quería construir, viajar, dejar algo duradero, y yo le creí. Por 9 meses fuimos inseparables. Luego la vida, con su terquedad, nos dobló. Se fue a un proyecto en la Ciudad de México prometiendo volver cuando hubiera hecho algo de sí mismo. Al principio llegaron cartas, páginas largas y ansiosas que olían leve a loción. Pero luego fueron menos, más cortas, y al final pararon. Para entonces conocí a Mauricio. Estable, confiable Mauricio, que no ofrecía promesas, sino un hogar, una familia, la seguridad de raíces. Doblé la última carta de Raúl en una caja de zapatos y metí su tarjeta en mi bolso como si tenerlas cerca aliviara el dolor. Y luego los años se volvieron décadas. Ahora aquí estaba a los 70, sentada en una cama hundida de motel, con humo aún en el cabello, mirando el único vestigio de un amor que creía enterrado. El pecho se me apretó. ¿Seguiría vivo? ¿Me recordaría su nombre? Sonaba como un fragmento de otra lengua, una que no hablaba en años. Dejé la tarjeta en mi regazo, me froté las sienes y reí por lo bajo. ¿Qué diría siquiera si llamara: «Hola Raúl, soy Estela»? Lo perdí todo. ¿Me recuerdas? La idea sonaba ridícula, patética. Pero la tarjeta brillaba con la terquedad de la supervivencia. Había superado el fuego, escondida en el único bolso que saqué. Tal vez significaba algo. Deslicé la tarjeta de vuelta al bolso, pero no podía dejar de tocarla, de trazar esas palabras desvaídas. No me olvides nunca. A los 25 las escribí como orden.
A los 70 se sentía más como súplica. El día se arrastró lleno de sonidos huecos, puertas azotándose en el pasillo del motel, niños llorando, televisiones rugiendo por paredes delgadas. Intenté descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, veía llamas subiendo por cortinas, oía la voz dura de Solana fuera. Entre esas imágenes la sonrisa de Raúl parpadeaba como si mi mente cosiera cada pérdida con cada posibilidad. Al caer la noche me senté junto a la ventana, el letrero de neón sangrando rosa en la oscuridad. Saqué la tarjeta otra vez, la puse contra el vidrio y susurré el nombre en voz alta. Raúl. El sonido se sentía frágil, pero vivo como una canción recordada tras años de silencio. No sabía aún qué haría si me atrevería a llamar, pero una verdad era clara como el cielo manchado de humo. La tarjeta había vuelto a mis manos por alguna razón. La tarjeta yacía en la mesita, su tinta desvaída atrapando el brillo del neón afuera. La miré por horas discutiendo conmigo misma, imaginando cada posible desenlace. No me recordaría. El número estaría desconectado. Un extraño contestaría y se reiría. Pero la idea de no intentarlo se sentía peor que la humillación. Mis manos temblaban al tomar el teléfono del motel. El auricular estaba pegajoso, los botones gastados, pero mi pulso corría como si sostuviera algo sagrado. Desdoblé un papel donde copié los dígitos de la tarjeta, revisándolos 3 veces, antes de atreverme a marcar el primero. Cada tono era como saltar de un precipicio. Casi colgué tras el tercer timbrazo, el valor flaqueándome cuando una voz respondió. Delgado. Me congelé. El sonido era más grave, áspero por los años, pero con una calidez que reconocí al instante. Mi garganta se cerró. Podrías haber tenido 25 otra vez aferrando el teléfono en mi cuarto de infancia, esperando su risa. Raúl. Mi voz se quebró. Una pausa. Luego suave, casi como pregunta. Estela. Las lágrimas vinieron rápido. Me tapé la boca con la mano asintiendo aunque no podía verme. Sí, soy yo. Perdón por llamar después de tanto tiempo. No debería... No cortó gentil. No te disculpes. ¿Dónde estás? Las palabras salieron torpes, crudas. Mi casa... Hubo un incendio. Todo se perdió. Fui con Solana, pero ella... Mi voz se rompió. No sé a dónde más ir. El silencio llenó la línea pesado pero no vacío. Lo imaginé inclinándose con el ceño fruncido como cuando escuchaba. Luego dijo con una certeza que me afirmó más que cualquier cobija o promesa. Quédate donde estás. Voy para allá. Raúl, no puedes... Puedo, interrumpió firme. Dame la dirección. Dudé mirando el papel tapiz roto, el colchón hundido. La vergüenza me quemaba. Es un motel, a un lado de la carretera, la posada del lago. Estaré ahí pronto. Dijo sin titubear. No te vayas. No te preocupes. Cuando la línea se cortó, me quedé aferrando el auricular atónita. Tras 45 años de silencio, él cruzaba la distancia que nos separaba, porque susurré su nombre. Colgué el teléfono y me senté al borde de la cama, el corazón latiendo, como cuando era una chica esperando que él me recogiera en su coche viejo. Pero esto no era entonces. Era ahora. Tenía 70, estaba vacía por la pérdida, cargando nada más que un bolso y el peso de ser indeseada. ¿Qué vería cuando cruzara esa puerta? Me limpié la cara con la manga e intenté enderezarme. Me peiné con los dedos, me puse un poco del lápiz labial gastado del fondo del tubo. Era patético, pero era todo lo que tenía. Los minutos se arrastraron. Me paré en la ventana mirando por las cortinas delgadas a la carretera. Los autos pasaban rápido, sus faros cortando la oscuridad. Cada par de luces me apretaba el pecho. Susurré su nombre como si decirlo lo haría parecer más rápido. Al fin un sedán plateado entró al estacionamiento. Brillante, pulido fuera de lugar contra el asfalto roto y la pintura descascarada. Mi pulso saltó. La puerta del conductor se abrió. Una figura salió más alta, más ancha de lo que recordaba, pero con un andar que me hizo estremecer de reconocimiento. Apreté las cortinas más fuerte, el aliento atrapado,
mientras Raúl levantaba la cabeza y miraba hacia la ventana del motel, como si supiera exactamente dónde estaba. El estacionamiento estaba iluminado por un farol parpadeante, lanzando sombras largas por el asfalto roto. Salí aferrando mi bolso como escudo. El aire nocturno era filoso contra mi piel, cargando el leve olor a gasolina y comida frita del comedor de al lado. El Mercedes plateado ronroneaba cerca de la banqueta con los faros apagados. La puerta del conductor se cerró con un golpe suave, y ahí estaba Raúl. El tiempo había plateado su cabello y tallado líneas en su rostro, pero sus hombros seguían rectos, su paso firme. Era mayor, sí, pero no disminuido. Si acaso cargaba un peso de presencia que no esperaba. Cuando sus ojos encontraron los míos, titubeé. Eran los mismos que recordaba ámbar cálidos con algo que atravesaba los años entre nosotros. Mi garganta se cerró y solo pude susurrar: Raúl. Se detuvo a un paso estudiándome con una intensidad que me hacía querer encogerme y enderezarme a la vez. Luego sonrió leve pero real y dijo 3 palabras que me deshicieron por completo. «Volviste». El aire se me escapó. Las rodillas se me aflojaron y el bolso casi se me resbaló. 45 años de silencio colapsaron en el espacio entre nosotros, y de pronto estaba sollozando, feo e incontrolable, todo mi cuerpo temblando. No había llorado así desde el funeral de Mauricio. Y aún entonces me contuve por solana. Ahora no había nadie que proteger, nada que preservar. Solo duelo y alivio enredados. Antes de que pudiera girarme por vergüenza, Raúl dio un paso y me envolvió en sus brazos. Su abrazo era sólido, firme, del tipo que decía que no caería. Hundí la cara en su pecho respirando el leve aroma a loción y tela limpia. Mis lágrimas empaparon su camisa, pero no se inmutó. Su mano descansó suave en mi nuca, su pulgar, rozando el borde de mi cabello como hacía cuando éramos jóvenes. «Perdón», balbuceé entre sollozos. «No debí llamarte. No debí». «Shh», murmuró. «Hiciste exactamente lo que debías». La puerta del motel crujió detrás, una pareja salió a fumar, pero no me importó quién viera. Por primera vez desde el incendio, desde el rechazo de Solana, desde que todo se derrumbó, me sentí no invisible. Me sostenían, me veían. Cuando los sollozos al fin se calmaron, me aparté avergonzada por la mancha húmeda en su camisa. Me limpié los ojos con la mano, forzándome a mirarlo. Seguía sonriendo suave, como si mi colapso no lo sorprendiera. «Estás hecha un desastre», dijo gentil, pero sigues siendo Estela. Una risa rota se me escapó. «Y tú pareces de portada de revista, no de este estacionamiento». Negó con la cabeza. «Aquí es donde pertenezco». La sinceridad en su voz no dejaba lugar a dudas. Mi pecho dolía, pero en ese dolor había algo peligrosamente cercano a la esperanza. Raúl tomó mi bolso sin preguntar y lo llevó al coche. Abrió la puerta del copiloto y esperó. Por un momento dudé en la banqueta mirando la habitación oscura del motel, que había sido mi único refugio. Luego di un paso hacia él, hacia la calidez de los faros y la promesa de algo más que cenizas. El Mercedes ronroneaba suave mientras dejábamos la carretera atrás y serpenteábamos por caminos más oscuros y callados. Raúl manejaba con una mano firme en el volante, la otra descansando cerca de la palanca, relajado de un modo que me hacía doler con el recuerdo de noches lejanas cuando hacía lo mismo. Mantuve los ojos en el borrón de árboles y casas, temerosa de que si lo miraba mucho, creería que esto era un sueño. Giramos hacia la avenida Jazmín, donde portones de hierro flanqueados por columnas de piedra se alzaban. Con su toque los portones se abrieron apartándose como cortinas de teatro. El camino subía entre árboles recortados, sus ramas iluminadas por luces suaves. Mi aliento se atoró cuando la casa apareció. No era ostentosa como las nuevas mansiones de Lomas del Sol. Era más vieja, más firme, muros de piedra, ventanas anchas, con marcos de madera oscura, un tejado inclinado contra el cielo. Las luces brillaban desde dentro, cálidas e invitadoras, derramándose por el círculo de grava donde Raúl estacionó. «¿Esta es tu casa?», pregunté, mi voz más pequeña de lo que quería.
Desde hace 20 años, dijo mirándome como para leer mi reacción. Pero siempre fue demasiado grande para uno. Cuando salió a abrir mi puerta dudé. Mis zapatos crujieron contra la grava al seguirlo por los escalones, mi bolso balanceándose a mi lado. Me sentía fuera de lugar con mi abrigo manchado de humo como un perro callejero, acercándose a un palacio. Adentro el vestíbulo se abría a techos altos con vigas de madera pulida. Una araña echaba un resplandor dorado. Pero lo que más me golpeó fue el silencio sin relojes, ticando sin televisión. Solo la quietud de un espacio bien cuidado. Alfombras cubrían el piso de madera, sus patrones discretos pero ricos. Cuadros forraban las paredes, paisajes en óleo que parecían extenderse más allá de sus marcos. Me quedé en el umbral aferrando mi bolso, temerosa de avanzar. Raúl, no pertenezco aquí. Se giró hacia mí, sus ojos firmes. Tú perteneces donde yo estoy. Las palabras pesaron en mi pecho, demasiado grandes y demasiado amables a la vez. Negué con la cabeza. Mírame. Vengo de un motel de carretera. Mi casa es ceniza. Mi hija. Mi voz se quebró. Y ahora estoy en un lugar donde nunca imaginé vivir. Raúl se acercó. Esta casa es de piedra y madera. Nada más. Lo que le da sentido es quién está dentro. Y te quiero dentro. Tragué duro la calidez de su voz, rompiendo algo en mí. Por años viví en espacios modestos, contenta con lo que tenía, sin atreverme a imaginar más. Ahora la idea de ser bienvenida en tanta abundancia se sentía imposible y aterradora. Me guió suave a la sala. Un fuego ardía abajo en la chimenea, lanzando luz suave por los sillones de cuero y estantes llenos de libros. No era frío ni estéril como la casa de Solana. Se sentía vivido aún con toda su elegancia, como si alguien hubiera cuidado de hacer del confort parte de la belleza. Raúl tomó mi abrigo y lo colgó junto a la puerta. Me senté con cuidado al borde de un sillón, pasando la mano por el cuero liso del reposabrazos. Sentía la pregunta crecer en mí, callada, pero insistente. ¿Podría alguna vez ver esto como hogar? ¿O siempre sería la extraña aquí? Raúl sirvió 2 vasos de agua, puso uno frente a mí y se sentó enfrente. Su mirada no titubeó. Estela, no dejes que las paredes te digan quién eres. Has cargado dignidad a través del fuego y la pérdida. Eso vale más que todo esto. Miré alrededor de la sala, luego a él. Sus palabras se asentaron en mí, no borrando la duda, pero suavizando sus bordes. Raúl me llevó a la cocina donde el aroma a pollo asado flotaba en el aire. Una botella de vino tinto ya estaba abierta en la encimera, respirando. Se movía con facilidad, callada, poniendo platos, acomodando cubiertos, sirviendo vino como si fuera una noche cualquiera, y no la primera vez en décadas que compartíamos mesa. «Siéntate», dijo suave, jalando una silla en una mesa ancha de roble. La superficie estaba pulida, pero leves marcas de cuchillo cerca del centro decían que había sido usada, no solo admirada. Me senté despacio, sintiendo el cansancio de los días pasados en cada coyuntura. Trajo la comida: pollo dorado, verduras asadas, un pan que aún cargaba el calor del horno. Mi estómago se apretó al verlo. No me había dado cuenta de cuánto llevaba viviendo de galletas y café, hasta que el olor me mareó. Come, urgió poniendo una porción generosa en mi plato. «Necesitas fuerza». Di un bocado y las lágrimas picaron mis ojos por el simple consuelo de comida de verdad. El pollo estaba tierno, sazonado con romero. El vino calentó mi pecho. Por primera vez desde el incendio sentí el vacío voraz en mí calmarse, aunque fuera un poco. Raúl se sentó frente a mí, comiendo más lento sus ojos, posándose en mí, más que en su plato. Al fin se recargó acunando su copa en una mano. «Nunca me casé», dijo, como continuando una charla empezada hace mucho. Levanté la vista sorprendida. Nunca, negó con la cabeza. «Lo pensé. Estuve cerca un par de veces, pero los negocios me consumieron. El éxito tiene esa maña de tomar todo lo que le da, si yo le di demasiado. Construí empresas, casas, hasta torres. Pero al llegar a casa de noche, siempre había silencio. La tristeza en su voz cruzó la mesa. Dejé el tenedor.
Me casé con Mauricio. ¿Recuerdas que te hablé de él en esas últimas cartas? Era estable. No prometía el mundo, pero me dio un hogar. Me dio a Solana. Raúl asintió, sus ojos ámbar sosteniendo los míos. ¿Te hizo feliz? La pregunta cortó hondo. Pensé en la risa gentil de Mauricio, sus maneras confiables, cómo me tomó la mano en la enfermedad, hasta su último aliento. Sí, dije suave. No como tú me hacías soñar, pero de un modo en que podía contar. Era un buen hombre. Y ahora se fue, dijo Raúl, no como pregunta, sino como verdad conocida. 6 años, susurré. 6 años de una cama vacía de cenas para uno de fiestas con Solana, donde fingía no notar qué tan rápido quería irse. Mi garganta se apretó. Lo amé, pero perderlo me dejó hueca. Raúl cruzó la mesa y cubrió mi mano con la suya. Su palma era cálida, su toque firme. Has cargado demasiado sola. Las palabras me deshicieron más que el vino. No me había dado cuenta de cuánto anhelaba que alguien viera el peso que llevaba. Giré mi mano un poco, dejando mis dedos descansar contra los suyos. Por un buen rato nos quedamos así, el fuego crepitando cerca, los platos enfriándose entre nosotros. Se sentía como si los años se hubieran plegado trayendo a la chica joven y al hombre con sueños de vuelta a la misma sala, ahora más viejos, magullados por el tiempo, pero no del todo rotos. Levanté mi copa tomando otro sorbo, intentando calmar el torbellino de emociones creciendo en mí. Siempre estabas persiguiendo algo más grande que nosotros dos, dije. Y ahora aquí estás sentado frente a mí otra vez. Raúl sonrió, una curva callada casi tímida en sus labios. Tal vez el destino es más lento de lo que queremos, pero al final llega. Las palabras se hundieron en mí pesadas de posibilidad. Tras levantar los platos, Raúl sirvió lo último del vino y se recargó su mirada firme, pero ensombrecida. Había una duda en él, como si midiera cada palabra antes de soltarla. «Hay algo que nunca te dije», dijo. «Algo que debí». Me tensé mi copa a medio camino de los labios. «¿Qué es?» Exhaló lento. Unos 10 años después de irme de Villa de las Flores, cuando mi negocio al fin estaba sólido, intenté encontrarte. Todavía llevaba tu foto en la cartera. Pregunté a los vecinos, a la gente de la parroquia. Hasta escribí. El pecho se me apretó. ¿Escribiste? Sí, una carta. Volqué todo en ella. ¿Dónde estaba? ¿Qué había construido? ¿Cuánto quería verte de nuevo? Me dije que si contestabas manejaría de vuelta ese mismo día. Hizo una pausa, los ojos entrecerrados por el recuerdo. Pero nunca supe de ti. Un frío me recorrió. Nunca recibí nada. Por un largo momento ninguno habló. El fuego chasqueó suave en la chimenea, llenando el silencio. Mi mente voló por las décadas revisando recuerdos de correo ordenado en la encimera, sobres apilados en el escritorio de Mauricio. Las veces que me pregunté por qué no supe más de Raúl. Pensé que habías seguido adelante. Dijo bajito. Me contaron que te casaste, que estabas feliz, así que lo enterré. Nos enterré. Mis manos temblaron al dejar la copa. Mauricio. Él manejaba el correo. Cuentas, estados, todo pasaba por él primero. El pensamiento se clavó como espina. Mauricio, mi esposo, a quien amé y en quien confié sólido y confiable, podría haber visto la carta y escondídola. Intenté imaginarlo, el sobre llegando, la letra de Raúl al frente. Mauricio reconociendo el nombre. ¿Lo habría guardado en un cajón? Quemado en la chimenea antes de que yo volviera del trabajo. Era un hombre orgulloso, protector de lo suyo. Nunca le gustó hablar de mi pasado, sobre todo cuando el nombre de Raúl salía en pláticas con vecinos. Una pieza perdida encajó una que no sabía que faltaba. Ese dolor hueco que cargué en mi matrimonio, la pregunta tácita, ¿de qué fue de Raúl? Tal vez no fue azar o descuido, sino una elección del hombre que me reclamó para sí. Me tapé la boca. Todos esos años pensé que habías olvidado, que no te importaba. Raúl se inclinó, su voz firme. Nunca olvidé. Ni un solo día. Solo pensé que tú habías cerrado la puerta. Las lágrimas nublaron mi vista.
Recordé una noche hace décadas, Mauricio tensándose cuando un vecino mencionó el nombre de Raúl en el periódico por un proyecto. Cómo cambió el tema rápido, la mandíbula tensa. Lo deseché entonces, ansiosa por creer en mi matrimonio. Pero ahora se sentía como un hilo que no seguí. Mauricio se fue. Susurré aunque las palabras no traían alivio. Y nunca sabré con certeza. Pero si escondió tu carta... Mi voz se desvaneció. La mano de Raúl cruzó la mesa cubriendo la mía otra vez. No podemos reescribir el pasado, pero tenemos el presente. Ese sigue siendo nuestro. Asentí lento aunque dentro el duelo y la traición se retorcían. Lloré no solo por la carta perdida, sino por los años que nos robó, años que pudieron ser diferentes. Aún así, al mirar a Raúl vi no solo lo negado, sino lo que quedaba este momento, este fuego, este lazo frágil y redescubierto. Y mientras sostenía su mano supe que el pasado se había movido abriendo puertas que no esperaba enfrentar de nuevo. Los días en casa de Raúl cayeron en un ritmo, mañanas de charlas calladas con café, tardes paseando por los jardines, noches calentadas por el fuego. Por primera vez desde el incendio sentí una paz frágil, aunque la culpa me tiraba cada vez que pensaba en Mauricio, en Solana, en la vida que dejé atrás. Pero la paz rara vez dura en pueblos chicos. Las palabras viajan más rápido que el viento, y Villa de las Flores no era diferente. Empezó con la mirada de la cajera en el mercado cuando compré pan, luego con el saludo tieso de la señora Vargas al pasar por la banqueta. Lo sentía en cómo miraban el coche prestado, la ropa que Raúl insistió en comprarme. Para el fin de semana los susurros comenzaron. Era la viuda que perdió su casa y encontró lugar en la mansión de la colina Jazmín. La gente se preguntaba en las comidas parroquiales y tras las bardas, ¿era solo una invitada o algo más? Solana se enteró, claro. Debí esperarlo, pero cuando su nombre iluminó mi celular, el estómago se me apretó. Casi no contesté. Mamá dijo al descolgar su tono demasiado suave, demasiado medido. Oí que te han... cuidado. Alguien. Cómo lo dijo me hizo sentir acusada y disminuida. Estoy con un viejo amigo, respondí cuidadosa. Un amigo rico por lo que oí, replicó. La colina Jazmín no es precisamente conocida por casos de caridad. Sus palabras dolieron, pero mantuve la voz pareja. Raúl ha sido amable nada más. Lo perdí todo, Solana. Hubo una pausa, luego una risa suave que no sonaba a ella. La amabilidad tiene expectativas, mamá. Deberías tener cuidado. Los hombres con ese dinero rara vez hacen algo sin razón. Mordí mi labio, la rabia hirviendo bajo el dolor. No todos ven la vida como transacción. Otra pausa, luego su voz se enfrió. Tal vez, pero recuerda que las apariencias importan. La gente habla. De ti, de nosotros. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome mirando el celular, el pulso acelerado. Esa noche le conté a Raúl. Escuchó sin interrumpir, su mano firme en la mía. Está inquieta, dijo suave. Tu hija siente lo que no puede controlar. La envidia es una cadena pesada. Envidia. La palabra sonó cierta, aunque odié admitirlo. Solana siempre se midió contra otros sus casas, sus coches, sus vacaciones. Cargaba el orgullo como espada lista para cortar antes de que alguien la hiriera. Ahora me veía en un mundo que no podía reclamar y temía lo que haría con esa rabia. Días después los susurros se espesaron. En el mercado una mujer se inclinó cerca al pasar su perfume filoso como vinagre. Vaya, algunos caen de pie más rápido que otros, dijo a nadie en particular. Otra fuera de la oficina postal, murmuró. Imagínate, la casa se quema y termina en una mansión. ¡Qué suerte! No era suerte. Era pérdida, duelo, cenizas aún en mi cabello. Pero el chisme rara vez se preocupa por la verdad. Esa noche vi el coche de Solana estacionado fuera del portón de Raúl, sus faros, cortando la grava. Me paré junto a la ventana, el corazón latiendo, pero no se acercó. Solo se quedó mirando antes de irse. Raúl notó mi inquietud. Vendrá. Ya sea para reconciliarse o para reclamar algo, no lo sé. Pero vendrá. Me abracé a mí misma inquieta.
Mi hija, que me echó a la calle, ahora rondaba como halcón. Sentía su envidia afilándose en algo más deliberado, algo peligroso. Y mientras me desvelaba esa noche, no podía quitarme la pregunta cuando Solana volviera. ¿Buscaría perdón o fortuna? Era una tarde tardía cuando el intercomunicador del portón de Raúl sonó. Estaba en la sala con un libro abierto pero no leído en el regazo. Raúl me miró. Luego presionó el botón en la consola junto a su sillón. Bueno. A través del leve zumbido llegó la voz de mi hija suave, casi rota. «Soy yo, Solana. Por favor, ¿puedo pasar?» Mi corazón dio un vuelco. Por un momento imaginé a la niña que fue aferrándose a mí cuando los truenos sacudían las ventanas. Pero el recuerdo chocó con el eco de sus palabras, «fuera», y la herida latió fresca. Raúl me miró. «Tú decides», dijo. Dudé, luego asentí. «Déjala entrar». Los portones se abrieron con un movimiento lento y deliberado, y su coche avanzó por la grava. Cuando bajó apenas la reconocí. Llevaba una blusa clara bien metida en pantalones planchados, pero sus ojos estaban enrojecidos, la cara húmeda de lágrimas. Se acercó con los brazos abiertos. Mamá susurró. «Lo siento tanto». Su abrazo fue cálido, casi desesperado, y por un momento me dejé hundir en él. Pero al entrar a la casa vi su mirada desviarse no a mí, sino a los cuadros en la pared, el pasamanos tallado, los pisos relucientes. Sus lágrimas podían ser reales, pero no eran toda la historia. Nos sentamos en la sala. Raúl sirvió té, su actitud compuesta cortés. Solana tomó mis manos fuertes, sus palabras saliendo en tropel. Me equivoqué. Fui egoísta. Cuando viniste solo pensé en mí y en Germán. No pensé en lo que habías perdido. He estado enferma de culpa desde entonces. Su voz temblaba y apretó mis manos como para anclar su actuación. Mi garganta se apretó, pero no con perdón, sino con sospecha. Porque aunque su tono cargaba arrepentimiento, sus ojos traicionaban cálculo, deslizándose una y otra vez hacia los estantes de libros, las fotos enmarcadas, la riqueza callada en cada detalle. Raúl se sentó frente a nosotras observando en silencio. Su expresión era educada, casi serena, pero lo conocía lo suficiente para sentir el filo debajo. La medía como ella medía la casa. Me aparté un poco soltando mis manos de las suyas. «Solana», dije lenta, «¿qué te trajo hoy aquí?» Sollozó secándose los ojos con un pañuelo sacado de su bolso. «Solo quiero arreglar las cosas, mamá. Empezar de nuevo. Eres todo lo que tengo». Las palabras debieron moverme. Antes lo habrían hecho. Pero se sentían ensayadas, moldeadas para efecto. Las pausas y entonaciones demasiado precisas. Mi hija siempre supo usar las palabras como moneda, cambiándolas por simpatía, por ventaja. Raúl al fin habló, su voz calma pero afilada. «Qué bueno que viniste, Solana. La reconciliación es una meta noble, pero la sinceridad no se apresura». Solana lo miró, su sonrisa titubeando. «Por supuesto, señor Delgado. Entiendo». Pero cómo dijo su nombre cargaba deferencia e interés, como si lo archivara. La observé tomar el té, sus ojos recorriendo la sala otra vez. Las paredes se sentían de repente más cerca, el fuego demasiado cálido. Quería creer sus lágrimas, su disculpa, el regreso súbito del cariño. Pero una pregunta me roía con cada mirada que le dabas a la casa, cada cambio sutil en su expresión. ¿Estaba mi hija aquí por mí? ¿O por lo que creía poder ganar? La respuesta pesaba contra mí, callada pero innegable, mientras las sombras del atardecer se alargaban y la mirada firme de Raúl sostenía la suya al otro lado de la mesa. Tras la partida de Solana, esa noche Raúl cerró la puerta suave y se quedó en el pasillo como si el silencio que ella dejó necesitara asentarse. Me senté en el salón con las manos apretadas en el regazo, aún oyendo el temblor en su voz, aún viendo sus ojos vagar por cada superficie pulida de la casa. Raúl se unió a mí trayendo 2 vasos de agua en lugar de vino esta vez. Puso uno frente a mí y se sentó enfrente, su postura deliberada, su mirada firme. «Volverá», dijo bajito.
Lo sé, respondí, aunque las palabras sabían amargas. Pero no sé qué quiere. Quizá a ti. Y la casa replicó. O solo una. El tiempo dirá. Miré sus ojos ámbar buscando consuelo. Encontré paciencia, algo más fuerte que el alivio. Cruzó la mesa su mano cálida contra la mía. Estela empezó y mi corazón se aceleró estos días contigo. Han sido los primeros en años que no se sienten huecos. Mi casa, mis negocios, mi supuesto éxito me han mantenido ocupado, pero no vivo. Me has recordado lo que es compartir el aire con alguien y no sentirse solo en él. Tragué duro, la garganta apretada. Raúl apretó mi mano más firme. No pido matrimonio. Todavía no. Pero te quiero aquí, a mi lado. No como invitada que un día se irá, sino como compañera pareja. Vivamos abiertamente, con respeto, con cuidado. Las palabras golpearon hondo bálsamo y filo a la vez. Tras el amor estable de Mauricio, el rechazo filoso de Solana, años de vacío. Aquí estaba Raúl ofreciendo no riquezas ni promesas de eternidad, sino compañía simple, clara, real. Y aún así el miedo subió como humo en mi pecho. No sé si puedo confiar de nuevo, susurré. No después de todo lo que me han quitado. No después de saber que hasta Mauricio pudo haber escondido tu carta. ¿Cómo me abro cuando la traición me ha seguido tan de cerca? Raúl se acercó más, su voz baja. No puedo prometer una vida sin dolor. Nadie puede. Pero sí prometo honestidad. Si estoy enojado, lo sabrás. Si estoy cansado, lo verás. Y si te amo, no lo esconderé tras silencios o tiempo. No mereces menos. Mis ojos ardían, aunque me negué a dejar caer las lágrimas. Quería decir que sí, caer en la calidez que ofrecía desterrar la sombra fría de la duda. Pero una vida de cautela tiraba de mí, advirtiéndome no rendirme tan fácil. Necesito tiempo, dije al fin, la voz temblando. ¿Entonces tiempo tendrás? Respondió. No retiró su mano, no suspiró, ni presionó. Solo me sostuvo ahí firme como piedra hasta que mi respiración se aligeró. Nos quedamos juntos en el resplandor tenue del fuego sin hablar más, pero tampoco separados. Y aunque el miedo aún se aferraba hacia mí, un hilo de esperanza se tejía callado en el silencio frágil, pero intacto. Cuando al fin me levanté para retirarme por la noche, Raúl se puso de pie conmigo. Sus ojos encontraron los míos, no pidiendo, no exigiendo, sino ofreciendo. Esa mirada me siguió escaleras arriba al cuarto de huéspedes, donde la cama esperaba, y a los sueños inquietos que me llevaron por la noche. La mañana, tras la propuesta callada de Raúl, intenté ocuparme con cosas pequeñas, doblar la ropa que Carmen dejó en una canasta, regar las violetas en el alféizar. Pero mi mente volvía a Solana, sus lágrimas, sus manos temblorosas y esos ojos que se detuvieron demasiado en los cuadros. Algo de su regreso me roía. Intenté desecharlo como sospecha nacida del dolor, pero pequeñas señales comenzaron a salir. La primera fue una llamada que escuché al pasar por el estudio. Raúl había salido, y la casa estaba silenciosa, pero el sonido leve se coló por la puerta entreabierta. La voz de Solana, suave, cortante, profesional, era inconfundible. Sí, dijo. Poder notarial. Llevaré las firmas. Mi madre no lo impugnará. Me congelé en el pasillo, la respiración superficial. Las palabras sonaban falsas. No había firmado nada. No había acordado nada. Mi estómago se retorció mientras me alejaba en silencio, el corazón latiendo en los oídos. Más tarde, en el mercado, vi a Germán esperando en el estacionamiento. Se recargaba en su coche scrolleando su celular, hasta que Solana salió de la farmacia con un sobre manila bajo el brazo. Cuando me vio al otro lado del estacionamiento, su sonrisa se tensó. Saludó rápido y se metió al coche. Esa noche en la cena Raúl notó mi distracción. «Estás callada», dijo pasando el pan. Forcé una sonrisa reacia a cargarlo con mis miedos hasta saber más, pero por dentro me deshacía. ¿Podría Solana estar planeando algo tan cruel? La respuesta llegó antes de lo que quería. En el buzón junto al correo de Raúl había un sobre a mi nombre.
El remitente era mi aseguradora. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una notificación confirmando la recepción de documentos presentados a mi nombre, solicitando la liberación anticipada de fondos de liquidación. Solo que la firma al pie no era mía. Era una imitación cercana, pero no exacta. Mi estómago cayó mientras pasaba los dedos por las curvas falsificadas de mi propio nombre. Me senté en los escalones del vestíbulo, la carta temblando en mi regazo. El fantasma de Mauricio parecía rondar recordándome la primera traición, la carta de Raúl que nunca me llegó. Y ahora mi hija, mi propia carne y sangre, hacía lo mismo silenciando mi voz, tomando lo que no era suyo, moldeando mi vida sin mi permiso. Esa noche Raúl me encontró aún sentada ahí, el papel apretado en mi mano. Se lo mostré sin decir palabra. Su mandíbula se tensó al leer sus ojos ámbar oscureciéndose. «Esto no es solo descuido», dijo. «Es deliberado». La certeza en su tono me aplastó. Quería negarlo, creer que Solana Pugh había sido mal guiada, presionada por Germán. Pero la prolijidad de la falsificación, la confianza en su voz por teléfono era su mano, su voluntad. Me sentía hueca como si el fuego hubiera vuelto para consumir lo poco que me quedaba. Mi hija me había echado una vez. Ahora intentaba robar, no solo lo que había perdido, sino el mismo nombre que cargaba. Raúl puso una mano en mi hombro. «No es el fin, Estela. Todavía tienes poder. Y lo enfrentaremos juntos». Sus palabras me anclaron, pero la pregunta quemaba fuerte en mi pecho al mirar la firma falsa otra vez. ¿Podría mi propia hija robar no solo mi amor, sino mi mismo nombre? El juzgado olía leve a madera vieja y desinfectante. Me senté en la mesa de la demandante junto a Raúl, las manos cruzadas en la superficie pulida. Mis nervios temblaban bajo la piel, pero los forcé a quedarse quietos. Hoy no se trataba de miedo. Hoy se trataba de dignidad. Solana estaba al otro lado del pasillo con Germán, la barbilla alta, la blusa impecable, como si el almidón pudiera protegerla de la verdad. No me miró. Germán susurraba en su oído con una confianza que me tensó el estómago. Creían que podían doblar la ley tan fácil como los lazos familiares. El juez llamó al orden y el primer testigo fue presentado, un experto en caligrafía que el equipo de Raúl había contratado. Puso versiones ampliadas de mi firma junto a la falsificada, señalando las inconsistencias, el temblor en los bucles falsos, la inclinación antinatural. Su testimonio era clínico y irrefutable. El abogado de Solana objetó, intentó argumentar intención, pero las palabras sonaban débiles en la sala callada. Luego fue mi turno. Me levanté despacio, el peso de 70 años y demasiadas traiciones presionándome, pero me mantuve erguida. El juramento pesaba más que el papel. Juré decir la verdad y nada más que la verdad, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lo bastante fuerte para ir a hacerlo. Conté al juzgado qué pasó tras el incendio, cómo terminé en un motel con nada más que un bolso. Hablé de la carta de la aseguradora, la solicitud falsificada con mi nombre robado. Mi voz no tembló. Cada palabra era deliberada, una piedra puesta con cuidado, en un camino de verdad. Al terminar miré a Solana. Por un momento creí ver un destello de la niña que fue mi hija, aferrando su conejo de peluche, rogándome que no la dejara en su primer día de escuela. Pero luego la máscara de desafío se endureció y giró la cara. Cuando el juez dio el fallo, sus palabras cortaron limpias. La reclamación era fraudulenta. El poder notarial nulo. Restitución y costos legales asignados. El mazo golpeó final y frío. Solana se puso de pie, el rostro enrojecido de furia. «Esto no termina aquí». Siseó su voz viajando más de lo que esperaba. Salió furiosa del juzgado Germán corriendo tras ella. Las puertas pesadas se cerraron con un estruendo hueco. El silencio cayó. Exhalé largo y firme, mis manos aflojándose por primera vez en semanas. Raúl tocó mi brazo suave guiándome de vuelta a ese mi asiento. «Hiciste más que ganar», susurró.
Te mantuviste en pie. Asentí, aunque las lágrimas amenazaban. Por una vez sentí la verdad asentarse a mi alrededor, no como carga, sino como armadura. Había hablado y el mundo escuchó. Al salir del juzgado juntos, el sol brillante de la tarde nos recibió en lo alto de los escalones, deslumbrante y claro. De vuelta en la hacienda de Raúl, la casa se sentía diferente. No era la grandeza ni el peso de sus muros de piedra. Era como el silencio ya no me oprimía. Al contrario, me acogía. El juicio estaba atrás, las artimañas de Solana expuestas a todos. Y aunque la herida de su traición seguía, me sentía más ligera al cruzar las puertas. Raúl me dejó en el estudio para descansar, mientras hablaba con su abogado una última vez. Me senté en el escritorio ancho de caoba al sol de la tarde, inclinándose por la superficie pulida. En mi mano sostenía una llave pequeña de latón, la que Raúl me dio esa mañana. Para la puerta principal había dicho simple, poniéndola en mi palma. Porque esta también es tu casa. El metal estaba cálido por mi toque, su peso desproporcionado a su tamaño. Una llave podía significar muchas cosas, acceso, confianza, bienvenida. Pero también sabía que podía malinterpretarse, tomarse como licencia para intrusión para derechos. Había vivido esa lección con Solana. El amor sin respeto se corroe rápido. Abrí el cajón y puse la llave con cuidado dentro. Mis dedos se detuvieron en el latón fresco antes de cerrarlo. «No para intrusos», susurré las palabras formándose con certeza. «Solo para el respeto». Por años di libremente, a menudo sin pedir reconocimiento. Dejé que otros cruzaran mis umbrales sin tocar, que tomaran sin permiso. Pero ya no. Esta casa, este amor, esta segunda oportunidad, serían protegidos no por muros o cerrojos, sino por los límites que al fin entendí que podía poner. Cuando Raúl volvió, su presencia llenó la sala tan natural como la luz. Sonrió al verme en el escritorio. «¿Te ves en casa?», dijo. Asentí levantándome a su encuentro. «Lo estoy», respondí suave. «Porque el hogar no son las paredes, es el respeto dentro de ellas». Me acercó entonces sus brazos fuertes a mi alrededor, firmes como en ese estacionamiento del motel. Pero el abrazo se sentía diferente ahora. No era rescate, no desesperación, era elección. No me aferraba para sobrevivir. Elegía estar a su lado entera en mi propio derecho. Afuera los jardines se extendían en su orden callado. Más allá los portones estaban cerrados, no para alejar al mundo, sino para recordar que la entrada debe pedirse, no tomarse. Sabía que Solana podría volver algún día, ya sea con arrepentimiento o con hambre de más. Pero cuando lo hiciera estaría lista. La llave no abriría la puerta, el respeto lo haría. Raúl besó mi frente y cerré los ojos dejando que la calidez del momento se hundiera en mí. Por primera vez desde el incendio, desde que el humo tragó mi pasado, sentí la paz asentarse en mis huesos. La casa ya no parecía demasiado grande, el silencio ya no intimidaba. Era nuestra hora llena de la promesa de algo reconstruido, no de cenizas y pérdida, sino de dignidad y amor renacido. Cuando el respeto al fin toque, ¿abrirás la puerta o la guardarás para siempre?